Max Defender 8, el radar más avanzado para el tiempo en la Florida, patrocinado por Cool Today. Les hablaba de las temperaturas hace minutos, pero preste atención si vive en los condados de Citrus, Hernando y Pasco, pues serán los que pasarían más frío con temperaturas rondando los 60 grados después de la medianoche. La buena noticia es que no habrá fuertes vientos. Ahora mire las temperaturas para los próximos 5 días entre 67 y 72 grados para los días martes y miércoles. Esto está por encima de las temperaturas regulares en esta época del año, que debería ser solo 61 grados. Pero es importante saber que se avecina un frente frío que sí hará que desciendan las temperaturas esta semana hasta casi 56 grados. Esto es algo que debemos esperar para el jueves y ya para el viernes estaríamos sobre los 54 grados. Así pasamos de sentir un poco de calor a frío. Para mañana estaríamos sobre los 83 grados, ya el miércoles estaríamos más cercanos a nuestras temperaturas normales con 77 grados y luego pasa el frente frío, las temperaturas bajan considerablemente llegando a sentirse 67 grados pese a los cielos soleados. Volveremos a los 70 este sábado y durante el fin de semana. Las probabilidades de lluvia para los próximos días son pocas, pero igualmente podríamos verlas en algunas áreas de la bahía. El miércoles es el día en que más lluvia podríamos tener mientras pasa el frente, con un 30% de posibilidades. La semana que viene tendríamos otro frente frío con el mismo porcentaje de posibilidades. Y en nuestro pronóstico de 8 días comenzamos con temperaturas bien calientes sobre los 83 grados. El miércoles nos sentimos mejor con unas temperaturas un poco más bajas y esperando la lluvia del frente frío que lo sentiremos este jueves y viernes. Y recuerda, esperamos mañanas muy frías entre los 51 y 56 grados. Para el fin de semana volvemos a tener entre 70 y 72 grados y veremos lluvias aisladas para sábado y domingo. La semana que viene será más seca y estaremos sobre los 70 grados.